Veremos ahora una propiedad muy importante, una operación, una relación muy importante entre los números y sus propiedades de los números naturales, como es la divisibilidad. A partir de la divisibilidad voy a poder entender cómo, entre otras cosas, yo cojo un número en base 10 y lo paso a otra base. O sea, vamos a entender esas representaciones, cómo se construyen. Pero además vamos a definir unas operaciones muy sencillas y muy usadas en informática, como son el módulo y como son la división entera. Entonces, vamos a hacer la definición de divisibilidad. Entonces, vamos a suponer, para esto que sigue ahorita, vamos a suponer que conocemos los enteros como los conocemos hoy en día con la notación que nosotros conocemos, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 2, 3. O sea, vamos a escribir enteros vamos a escribir enteros como conocemos escribir enteros. Los naturales, como los conocemos, empiezan con el 0, 1, 2, 3, tal como los conocemos. O los enteros positivos, que son los naturales sin el 0. Y ojo, entonces a mí me vienen preguntando a cada rato, profesor, ¿los naturales incluyen el 0? No, sí, los naturales incluyen el 0. Si quiero hablar de los naturales sin el 0, entonces hablo de los enteros positivos o n plus, que son los enteros positivos. Y si quiero hablar de todos los enteros, positivos y negativos, aquí están todos los enteros. Entonces, supondremos que conocemos esos conjuntos de números que los vamos a trabajar común y corriente en notación decimal. Entonces vamos a decir que dos números enteros, uno divide a otro, n divide a m, y se va a escribir n palito m para decir n divide a n un palito m. Vamos a decir que un número divide a otro si existe otro entero q, tal que m sea el resultado de multiplicar n por q. O sea, si yo puedo multiplicar a n por algún entero y eso me da m, entonces digo que n divide a m. Propiedad, definición que conocemos todos nosotros. Se dice que n es un divisor de m. Cuando n multiplicado por alguien da m, se dice que n es un divisor de n. O que también se dice que m es un múltiplo de n, porque n por algo da m. Entonces, los dos conceptos son equivalentes. Ejemplos, muchos. Por ejemplo, 3 divide a 12. ¿Por qué 3 divide a 12? Pues porque 12 es igual a 3 por 4, ¿cierto? Y como 12 es igual a 3 por 4, o sea, hay un número entero tal que 12 es igual a 3 por q. Por lo tanto, 3 divide a 12. 3 divide a menos 12 también. ¿Por qué? Porque menos 12 es igual a 3 por menos 4. Por lo tanto, existe un número entero que multiplicado por 3 da menos 12. Por lo tanto, 3 divide a menos 12. Porque esa es la definición de dividir. O 4 divide a 24. ¿Por qué? Porque 24 es igual a 4 por 6, por lo tanto hay un entero, que es el 6, que multiplicado por 4 da 24, por lo tanto 4 divide a 24. O sea, esa es la relación de divisibilidad, creo que muchos de ustedes, y no todos, la deben conocer. Es sencilla, un número divide a otro, si un número entero divide a otro número entero, si encuentro uno que multiplicado por el primero da el segundo. Así de sencillo. Por ejemplo, aquí no pusimos ejemplos que no son, pero por ejemplo, no puedo, 4, por ejemplo, divide, pregunta, al 7. ¿Qué dirían ustedes? 4 divide a 7. Me pueden contestar ahí en el chat. 4 divide a 7. Alguien que me conteste si 4 divide a 7. Aquí una respuesta. No. No, muy bien eso. No. 4 no divide a 7 porque si yo multiplico 4 por 1, da 4. Si multiplico 4 por 2 da 8 y ya multiplico por cualquier otro da más grande, luego ya no encontré un entero que multiplicado por 4 diera 7. Por lo tanto, 4 no divide a 7. Cuando uno dice no divide, le pone una rayita aquí a aceptar. Entonces no divide a 7. ¿Cierto? Entonces, esa es la relación de divisibilidad. Un número divide a otro, si encuentro uno que multiplicado por él da el otro. Enteros, enteros, estamos hablando de números enteros. Resulta que esa relación de divisibilidad tiene unas propiedades muy interesantes
que nos van a permitir, que son las que estudiarlas nos va a permitir enunciar un teorema que se llama el algoritmo de la división, que nos va a servir para pasar de notación decimal a notación, a anotación en cualquier otra base. Entonces, por eso vamos a estudiar todas estas cosas, para poder llegar a decir cómo represento un decimal en otra base. Yo ya sé cómo cojo algo en otra base y lo paso a decimal, pero todavía no sé cómo coger un decimal y pasarlo a otra base. Entonces, para eso necesitamos unas propiedades, la relación de divisibilidad y sus propiedades. Entonces, ¿cuál es la primera propiedad de la relación de divisibilidad? La primera propiedad dice que si un número A divide a un número B y ese mismo número A divide al número C, entonces puedo asegurar que ese número A divide a la suma de B y C. Muy sencillo, ¿sí o no? Si A divide a 5 y A divide a 8, entonces A divide a 5 más 8. ¿Cierto? O si A divide a 20 y A divide a 35, entonces A divide a 20 más 35. O sea, eso es lo que dice este teorema. Como todos los teoremas en nuestro curso, tratamos de demostrarlos, a este también vamos a demostrar. Entonces vamos a demostrar que si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a B más C. Como todas las demostraciones en las que hay una implicación involucrada, entonces cogemos lo que hay antes de la implicación como hipótesis y vamos a demostrar lo que hay después de la implicación. Entonces, lo que hay antes de la implicación como hipótesis es A divide a B, lo que hay antes de la implicación como hipótesis es A divide a C, y lo que queremos demostrar es que A divide a B más C, allá queremos llegar a A divide a B más C. Entonces, empezamos por algo que ya conozcamos, por un axioma o por una hipótesis. Entonces, vamos a empezar por la hipótesis A divide a B. Entonces, A divide a B por hipótesis. Eso es lo que pusimos aquí. Por hipótesis H1, A divide a B. ¿Qué significa que A divide a B? Pues por definición de divide, significa que hay un número entero tal que B se consigue como multiplicar a A por ese número. B es igual a A por Q, eso significa A divide a B. Listo. Ya sabemos que cuando tenemos un existe, podemos hacer una instanciación existencial, y entonces llamemos a ese Q que multiplicado por A da B, llamémoslo Q1, o Q gorrito, si quieren llamarlo, vamos a llamar Q1. Entonces sabemos que B es igual a A por Q1 porque A divide a B. Segunda hipótesis, A divide a C, también es una hipótesis. Y entonces hago lo mismo, si A divide a C es porque hay un Q que multiplicado por A da C, entonces llamemos a ese Q Q2, porque no tiene que ser el mismo que multiplicado por A da B. Entonces, llamemos a Q2, entonces tenemos que B es igual a A por Q1 y C es igual a A por Q2. Como ya sabemos que B es igual a A por Q1 y C es igual a A por Q2, entonces puedo sumar B más C y utilizar la aritmética ya, pues B más C es A por Q1 más A por Q2. Eso es aritmética. Si B es igual a A por Q1 y C es igual a A por Q2, entonces B más C es igual a A por Q1 más A por Q2. Y por factorización en la aritmética, una propiedad aritmética, A por Q1 más A por Q2, factorizo la y me queda A por Q1 más Q2. Si Q1 era un entero y Q2 era un entero, entonces Q1 más Q2 es un entero, ¿cierto? Entonces tengo que B más C es igual a A multiplicado por un entero. Por lo tanto, puedo asegurar que A divide a B más C, porque B más C es igual a A multiplicado por un entero. Entonces acabo de demostrar que si A divide a B y A divide a C, entonces A divide a la suma de los dos números. Y se acabó la demostración. Y entonces esta propiedad que enuncia aquí, ya la puedo usar en cualquier sitio que la quiera usar, porque ya la acabé de demostrar. ¿Sí? Ahora la demostré usando propiedades de la aritmética que ya conocemos, por eso les dije, por eso les decía desde que empezamos esta parte, que aquí vamos a suponer que conocemos los enteros, los métodos de la aritmética y esas cosas. Bien, y que usamos las propiedades de la suma, la multiplicación y esas cosas. Primer teorema que nos sirve para entender la 7 de aritmética no necesario demostrarla. Andrés, ¿cuál es la pregunta? Ah, o sea, esta propiedad, es lo que me pregunta, sí, o sea, aquí estamos, cuando usamos propiedades de la aritmética aquí, estamos suponiendo que conocemos la aritmética y conocemos las propiedades de la suma, de la multiplicación, la estamos suponiendo como conocidas y las estamos usando, sí.
en esta demostración de este teorema. ¿Mm? Sí, estamos suponiendo que ya la conocemos, Andrés. No, no tanto que la asumimos, sino que es cierto. O sea, sí, lo asumimos como cierto, pero porque, porque ya conocemos la aritmética y eso funciona así. Porque la aritmética tiene esa propiedad, mejor dicho. Yo podría probar estas propiedades con solo los axiomas de Peano, pero no lo vamos a probar aquí ahorita porque nos perderíamos mucho tiempo. Entonces vamos a usar solamente, mm, vamos a suponer que es cierto, sí. Pero tiene razón, pues, todas las cosas que uno pone aquí como justificación deben ser axiomas o teoremas que uno ya ha demostrado. Uno no puede poner como justificación algo que no, que no, que no conoce, digamos, o que no es cierto, que no ha sido demostrado en alguna parte. Entonces, primera propiedad, si un número divide, si A divide a B y a C, entonces A divide a la suma. Segunda propiedad de la divisibilidad, si un número A divide a un número B, entonces A divide a B por cualquier cosa. O sea, A divide a cualquier múltiplo de B, es lo que dice aquí. Si A divide a B, A divide a cualquier múltiplo de B. ¿Sí? Pues va a ser sencillo de probar porque pues, tiene sentido, porque si es un múltiplo de B, o sea, B por algo, pues tiene a B metido allá adentro, entonces seguro que lo va a dividir. Pero vamos a demostrarlo. Que si A divide a B, entonces para todo C entero, A divide a B por C. Esto significa B divide a cualquier múltiplo, A divide a cualquier múltiplo de B. Entonces, hipótesis, A divide a B. Entonces, como A divide a B por hipótesis, quiere decir que hay un entero tal que B es igual a A por Q y vamos a llamarlo Q1 y B es igual a A por Q1. ¿Cierto? Ahora vamos a multiplicar por C a ambos lados. Entonces, por propiedades de la aritmética, si yo multiplico por lo mismo a ambos lados, la igualdad se permanece. Entonces, B por C, vamos a multiplicar por C, donde C es cualquier número, es igual a A por Q1 por C. ¿Cierto? Por lo tanto, eh, eh, si tengo que B por C es igual a por, y aquí lo factorizo, y Q1 por C es un número entero. Por lo tanto, tengo que B por C es igual a A por algo, por un entero. Por lo tanto, A divide a B por C, que es la definición de divisibilidad. Que si B por C es igual a A por algo, A divide a B por C también. Y como este C fue un C arbitrario que cogimos de, entonces esto realmente lo puedo generalizar y decir que sea cual sea el C que yo escoja, A divide a B por C. Porque el C que yo cogí aquí fue un C arbitrario. Entonces, queda demostrado que para todo múltiplo de B, si A divide a B, A divide a todo múltiplo de B. Segunda propiedad de la divisibilidad. Son propiedades que parecen hasta naturales y las podríamos usar sin pensar si hay que demostrarlas, pero ahí están demostradas. Entonces, llevamos la segunda propiedad de divisibilidad. Vamos para la tercera. Si no hay preguntas aquí. La tercera propiedad de divisibilidad es la transitividad de la divisibilidad. Si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. También parece natural y de hecho vamos a demostrar y es fácil de demostrar. Hipótesis, A divide a B. Segunda hipótesis, B divide a C. ¿Qué quiero demostrar? Que A divide a C. Entonces arranco de A divide a B y llego a que entonces B es igual a A por algún entero. Segunda hipótesis, B divide a C, por lo tanto C es igual a B por algún otro entero, Q2. Y entonces, si B es igual a, como B es igual a A por Q1 y C es igual a B por Q2, entonces yo puedo por aritmética, como B es igual a A por Q1, reemplazar B aquí por AQ1. Y entonces me quedaría que C es igual a por Q1, que es B, por Q2. Y puedo agrupar Q1 y Q2 y me queda que C es igual a por Q1, Q2, que es otro entero, Q1 por Q2. Por lo tanto, A divide a C, porque esa es la definición de dividir. Entonces, A divide a C. Entonces, acabamos de demostrar que si A divide a B y B divide a C, entonces A divide a C. Por lo tanto, la relación de divisibilidad es transitiva. Pues llevamos ya tres propiedades. Si A divide a B y A divide a C, A divide a la suma de dos números. Si A divide a B, A divide a cualquier múltiplo de B. Y si A divide a B y B divide a C, A divide a C, transitividad de la divisibilidad. Tercera propiedad. Y cuarta propiedad, que es realmente una de las más importantes y que se prueba con las otras
con las que ya hemos demostrado es la siguiente. Si A divide a B y A divide a C, o sea, si A divide a B y a C, entonces A divide no solamente a B más C, como demostramos en el primer teorema, sino A divide a cualquier combinación lineal, se llama de B y C. O sea, yo puedo multiplicar a B por cualquier entero, a C por cualquier entero y sumarlos, y la suma de esta combinación es divisible por A. O sea, si A divide a B y a C, entonces A divide a cualquier combinación lineal de B y C. Así se enuncia, porque a esta combinación de coger un número entero B y un número C, multiplicar B por un entero y sumárselo a C por otro entero, a eso se llama una combinación lineal de B y C. Entonces, si A divide a B y a C, A divide a cualquier combinación lineal de B y C. Esta propiedad, eh, esta propiedad se demuestra de la siguiente manera. De nuevo, dos hipótesis, A divide a B y A divide a C. Entonces, ¿qué hacemos con las dos hipótesis? Pues volvemos a hacer lo mismo. Como A divide a B, eh, no, vamos a utilizar los teoremas que ya tenemos. Como A divide a B, entonces bueno, porque lo que quiero llegar es a que A divide a B por M más N por C. Entonces, lo primero, como A divide a B, A divide a cualquier múltiplo de B. Eso fue lo que demostramos ahorita. O sea, divide a B por M, donde M es cualquier número. Como A divide a C, A divide a C por N, donde N es cualquier número. Ahora, como A divide a B por M y A divide a C por N, ya demostramos que si un número A divide si un número A divide a dos números diferentes, también divide a su suma. Por lo tanto, si A divide a B por M y A divide a C por N, entonces A divide a B más C. Y como el M y el N que usamos fueron arbitrarios, entonces podemos generalizar con M y N y decir que lo que hemos demostrado es que A divide a B por M más C por N para cualquier M y N que a mí se me ocurra. Entonces utilicé el teorema 2, utilicé el teorema 1, no utilizamos transitividad aquí para nada. O sea que con el 1 y el 2 demostramos el 4, que es el teorema, ese teorema va a ser muy importante y lo vamos a usar después en criptografía. Que dados cualquier, dados A, B y C, que A los divide, A divide a cualquier combinación lineal de B y C. Y esas cuatro propiedades, de la divisibilidad las vamos a usar para muchas cosas, pero en particular las vamos a usar para enunciar, para presentarles un algoritmo que se llama el algoritmo de la división. Voy a dejar de grabar ahí.